Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Punto de Vista por Tecnovisión, Sociedad Anónima Canal 2 de Perico, el multimedio más importante de la provincia de Jujuy, en este lunes 24 de julio del 2023. Empezamos ya a transcurrir las últimas 3 semanas, ¿no?, para desembocar el domingo 13 de agosto en las elecciones PASO que han sido convocadas por la Justicia Electoral Nacional, y después que se van sucediendo las elecciones en estos últimos tiempos, van marcando claramente que el 13 de agosto va a ser una elección central para los argentinos, pero fundamentalmente para las dos fórmulas presidenciales de Juntos por el Cambio. Después del resultado de ayer, cuando se eligió el intendente en Córdoba capital, vuelvo a sostener y me siguen dando los argumentos necesarios para decir que las encuestas o los encuestadores cada vez la están pifiando más. Pero no es por una cuestión, digamos, de los encuestadores, sino por la mecánica, por la metodología que tenga cada consultora de definir y de sacar los guarismos, los porcentajes. Sino que yo entiendo que fundamentalmente la gente, la sociedad argentina, contesta lo que quiere en una encuesta, sobre todo si es telefónica, pero después no come vidrio y claramente va avanzando sobre quienes ellos sienten que le dan algún tipo de garantía, ¿no?, de mejorar su calidad de vida. Ayer las encuestas, por lo menos algunas, hablaban de un triunfo casi contundente del candidato a intendente de Juntos por el Cambio, estoy hablando de Rodrigo de Loredo, resultado que después, cuando se fue al recuento de los votos, termina perdiendo por 7 puntos. ¿Y por qué arranco diciendo esto? Porque a mí me parece que gran parte de la sociedad argentina va a decidir, o por lo menos está pensando en decidir, en una fórmula presidencial que le garantice liderazgo, que le garantice gestión y que le garantice fundamentalmente experiencia y un modelo de país viable, ¿no? Y creo sinceramente, como lo digo en esta columna, creo que Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales cumplen acabadamente muchos de los casilleros que hoy la sociedad argentina está necesitando. Cuando hablamos sobre todo del interior, del federalismo, creo que Gerardo Morales cubre, ¿no?, fuertemente ese federalismo, y si no, fíjate el modelo de campaña que se está llevando adelante. Rodríguez Larreta recorre algunas zonas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y Gerardo Morales, como fiel representante del interior más profundo de la Argentina, lo vemos recorriendo La Rioja, Catamarca, siempre teniendo esta empatía y esta manera distinta y diferente que tenemos los del interior de comunicarnos. Así que a mí me parece que la cosa viene por ahí. Estoy convencido que el 13 de agosto la fórmula que gane las PASO en Juntos por el Cambio, no tengo ninguna duda que va a gobernar la Argentina en diciembre de este año, pero ojo, cuidado, al frente está el kirchnerismo. Estamos hablando de una fuerza política que primero tiene la lapicera a nivel nacional, que sabemos que no tienen ningún problema en usarla, de endeudarse lo que haga falta, y si nos estábamos azorados hace 2 años con el plan Platita, prepárate porque acá puede ser plata, platita, platón, de lo que ustedes quieran. Porque evidentemente no quieren perder el poder, pero no es para cambiar la realidad de los argentinos. Cuando vemos cualquier variable de la economía hoy, estamos mucho peor que hace 3 años y medio. 2.800.000 personas, argentinos y argentinas, que han ingresado en estos 3 años y medio a la línea de pobreza, 1,5 millones de argentinos sin trabajo, 6 de cada 10 chicos hoy no tienen la posibilidad de tener dos comidas al día, la inflación, el dólar hoy creo que no sé, a 500 y pico, marca claramente una devaluación, así que no hay ninguna variable que haga competitivo al kirchnerismo para poder gobernar la Argentina por 4 años más. Sin hablar, ni que hablar del robo de las vacunas, el vacunatorio VIP, la fiestita de Olivo y sigue, ¿no?
Digo, no hay ninguna variable, pero al frente hay gente que no tiene pudor, hay gente que no conoce de códigos, mucho menos los códigos de la política, y están dispuestos a hacer lo que se pueda para tratar de quedarse en el poder. Ya han intentado en Jujuy, ¿no?, un golpe institucional, y yo estoy convencido que lo que ha ocurrido en Jujuy en el mes de junio, y que todavía queda algunos retazos, algunos coletazos que lo vamos a hablar, me parece que Jujuy ha sido sin ningún tipo de duda el laboratorio de prueba, ¿no?, esta prueba de que lo que puede pasar en el país se están ejercitando, se están entrenando para que si llegan a perder el poder después de diciembre, seguir teniendo a los argentinos atemorizados, convulsionados, pero yo estoy también convencido de que la historia va a venir por otro lado. Vuelvo a reiterar, y en este compartir de algunas ideas, esto a mí del todo o nada, a mí no me cierra, porque hoy la Argentina más que nunca me parece que necesita de consensos, necesita de mucho diálogo, necesita de muchos acuerdos, y sobre todo el que le toque gobernar después de diciembre, del 10 de diciembre, va a necesitar mucho acuerdo y va a necesitar al Parlamento, al Congreso, diputados y senadores, para sacar seguramente las leyes que necesita la Argentina para tratar de hacerlo un país más o menos viable, ¿no?, de que todos los días no tengamos que estar mirando y convertirnos en economistas expertos para saber cuántos dólares hay, cuánto es la inflación, y así no se puede vivir. Pero bueno, faltan algunos días, vuelvo a decir, para mí estos son los pasos más importantes de que se instalaron estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en la Argentina, así que a estar muy atento. Te cuento, así como ya venimos en toda la parte promocional, ya está con nosotros, ya le doy la bienvenida a una persona, una mujer que hace 7 años y medio, más o menos, todos escuchamos lo que era el medio ambiente, la lucha contra el cambio climático y todo eso, pero bueno, llegó un gobierno donde definió como política pública, ¿no?, ser un Jujuy verde, y de la lucha en serio, ¿no?, contra el cambio climático, la defensa del medio ambiente. Y esta señora, estoy hablando de la actual ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático de la provincia, María Inés Zigarán, fue la cara visible de esta transformación. Yo particularmente quiero decir que uno en esta tarea, ¿no?, siempre tiene que estar atento a todo, pero es un vicio de siempre estar inmiscuido más que nada, digamos, en la cocina de la política. Pero vamos viendo en el tiempo cómo el cambio climático está afectando ya no solo las economías de los países más importantes del mundo, sino también cómo está destrozando muchas economías locales y regionales. Así que para nosotros es un placer tenerla por primera vez en Punto de Vista, en nuestra empresa, a la ministra de Medio Ambiente de la provincia, María Inés Zigarán. María Inés, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Sé que además es candidata a diputada del Parlasur, así que tiene ese doble rol, esa doble responsabilidad en estos tiempos de campaña. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, César? Muy buenas noches. Un gusto estar en tu programa, en Punto de Vista. Es cierto, hace mucho que no nos veíamos, así que un placer reencontrarme contigo en esta oportunidad y poder hablar de los temas del Ministerio y de los temas de la política, porque estamos, bueno, en plena campaña. Quiero preguntarte, hacer, si a vos te parece, un primer segmento de preguntarte sobre la tarea esta tremenda que estás haciendo. Arrancaste con el tema GIRSU, me acuerdo, y después, bueno, se va cambiando todo, ¿no? Todo lo que estás haciendo en la provincia, todo lo que están trabajando, no solamente con la recolección de la basura, sino con esta planta de biogás, que quiero preguntarte porque leí un poco y me parece interesantísimo, con todo lo que tiene que ver con los centros de almacenamiento transitorio. Bueno, contame un poquito, cuando agarraste esto, había una decisión política, claro, sin dudas. Sí, Gerardo, bueno, creo que es de los pocos líderes que tiene tanta claridad de la importancia que reviste el cuidado del ambiente y la lucha contra el cambio climático en estos tiempos. Por eso en el 2015, cuando iniciamos la gestión,
una de las primeras medidas que tomó fue crear el Ministerio de Ambiente, que después se transformó en Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, y darle una alta prioridad a la política ambiental dentro de la agenda institucional del Estado. Desde esa concepción política, llevamos adelante una serie de programas y de políticas públicas que han sido centrales para la gestión. Una es la que señalabas, el tema del proyecto de gestión integral de residuos sólidos urbanos, un proyecto que diseñamos en Jujuy, que lo pensamos en Jujuy después de conversar con todos los intendentes y comisionados municipales, después de ver la tragedia ambiental que significaban los basurales a cielo abierto, las dificultades de los municipios para llevar adelante un servicio que estaba estrictamente en manos de los municipios, y ahí desarrollamos un modelo de corresponsabilidad, de cogestión entre la provincia y los municipios para resolver las problemáticas estructurales que tenían los municipios en relación con este servicio. Ese proyecto todavía está en marcha, lo comenzamos a pensar cuando llegamos a la gestión. Hubo un largo camino, primero hicimos una ley, reglamentamos la ley, se creó GIRSO Sociedad del Estado, salimos a buscar un crédito, gestionamos a nivel internacional un crédito como Estado subnacional, obtuvimos finalmente un crédito del Banco Europeo de Inversiones, se involucró la Unión Europea, la Comisión Europea nos dio además fondos de donación, y a partir de ahí empezamos a implementar el proyecto que se encuentra en una fase, a fines de 2023 vamos a tener un 75% del proyecto ejecutado y quedará un 25% del proyecto para ejecutar en el año 2024. Ese proyecto lo que busca es garantizar el servicio en todo el territorio y garantizar infraestructuras ambientales que mejoren sustancialmente la gestión integral de los residuos, eliminar los basurales a cielo abierto, dotar a los municipios de capacidades para garantizar el servicio, transferirles equipamiento, tecnología, y además también dar una respuesta social a las personas que estaban en los basurales a cielo abierto. Hoy he firmado, por ejemplo, el contrato con la empresa que va a construir la estación de transferencia de Perico, que es una infraestructura intermedia dentro del sistema. El sistema tiene grandes infraestructuras que son los centros ambientales, que son infraestructuras complejas que tienen relleno sanitario, que tienen plantas de clasificación, playa de compostaje, y otras estructuras intermedias como las plantas de transferencia, que son plantas de acopio de residuos, donde, por ejemplo, en el caso de la estación de transferencia de Perico, el sistema va a funcionar de la siguiente manera. El municipio hace toda la recolección interna de los residuos, tendrá que implementar, cuando esté ya construida la planta, sistemas de recolección diferenciada, para lo cual hay que trabajar mucho en separación en origen de los residuos. El municipio buscará a través de este sistema algunos días el residuo húmedo, algunos días el residuo seco o mixto. Esos residuos van a ir a la planta de transferencia de la estación de Perico, ahí se acopian de acuerdo a las características del residuo en unos contenedores autocompactantes, y luego esos residuos son trasladados al centro ambiental Jujuy, que funciona en Palpalá. Ese centro ambiental tiene un relleno, tiene por una parte una planta de clasificación donde se termina el proceso de separación y de reaprovechamiento de los residuos que pueden ser reciclables, recuperables, y los que van a disposición final, porque no son reciclables, van al relleno sanitario. Digo, hoy he firmado la construcción, el inicio de la construcción de la planta de Perico. Qué buena noticia. Pensábamos poner acá en Perico, en principio, la planta de biogás que vos señalabas. El proyecto además tiene una serie de innovaciones tecnológicas. Una de ellas es la planta de biogás. Hicimos un primer estudio y vamos a colocarla en la MET de Perico, pero finalmente, después de analizar la diversidad de corrientes que van a ir a la producción de biogás, resolvimos que la planta va a ir al centro ambiental de Palpalá. Ese es un proyecto que esperamos en 3 meses estar licitando. La planta de biogás se va a nutrir de algunos sustratos como los residuos de mataderos, que ustedes saben bien que son una problemática acá y en toda la provincia. Sí, claro. También los residuos de algunas de las pollerías, por ejemplo, pero además también Jujuy tiene una diversidad de ferias
de frutas y verduras, que también generan, digamos, mucho residuo orgánico, que son, bueno, las frutas y las verduras que se desechan porque, bueno, se pasan, porque, digamos, pierden la calidad para la venta. Claro. También los supermercados tienen una corriente de residuos orgánicas importante, de manera que en función de esta cantidad de sustratos orgánicos que fuimos detectando que hoy no tienen o que podrían ser importantes para esta planta, resolvimos ponerla en el Centro Ambiental de Palpalá. Esa planta, digamos, porque con se necesita mucho volumen, Marina, se necesita mucho volumen de residuo orgánico, porque el residuo orgánico tiene una gran capacidad calórica para la generación de gases. Con la producción de ese gas se va a producir energía eléctrica. Calculamos producir alrededor de 4.000 megawatts anuales. Eso puede significar alrededor de, bueno, significaban hasta antes de ayer, ya con el dólar de hoy, no sé, alrededor de $600.000 anuales de ingresos para GIRSO, Sociedad del Estado. Vamos, por una parte, digamos, esa energía se va a utilizar para el consumo interno. ¿Se almacena? Digamos, sí, se ponen como en unos enormes tanques, se pone el residuo orgánico, ahí hay todo un proceso de degradación, digamos, de esos residuos que generan una diversidad de gases, entre otros metano, que es un gas muy potente, que es un gas de efecto invernadero además, ¿no? Que de esta manera lo capturamos y evitamos que salga a la atmósfera, y digamos, con ese gas se produce energía eléctrica. Es un proceso, digamos, técnicamente mucho más complejo, lo estoy describiendo sencillamente, pero digamos, ese gas permite generar energía eléctrica, que es una energía limpia porque es una energía derivada de residuos y no de combustibles fósiles. De manera que nos va a permitir inyectar electricidad a la propia planta para autoconsumo, y además inyectar electricidad a la red y poder vender electricidad. Bueno. Con lo cual, digamos, ahí vamos a estar generando una unidad de negocio para subsidiar el sistema GIRSO, que tiene una diversidad de plantas. También, digamos, tenemos centros ambientales, tenemos estaciones de transferencia de menor escala, y tenemos puntos de acopio. Son los cuatro tipos de infraestructuras que tiene el sistema. Estos que inauguraron, que pusiste en marcha en Chalicán, que va destinado a los productores fundamentalmente, eso de transferencias transitorias. Pero eso no está en el marco del proyecto GIRSO. En Chalicán lo que inauguramos es un centro de acopio transitorio de envases vacíos de fitosanitarios, que son un tipo de residuo especial. Son los residuos que genera la actividad agrícola que usa agroquímicos. Digamos, los envases de agroquímicos, antes se los usaba para cargar agua, para una diversidad de cosas, y la verdad es que provocaba muchos impactos sanitarios e impactos ambientales. A partir de la sanción de la ley 27.279, que fue una ley de presupuestos mínimos que sancionó el Congreso de Protección Ambiental para la mejora de la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios, se desarrolló un modelo que incorpora como paradigma la responsabilidad extendida del productor. Es decir, que los que venden ese producto, o sea, los productores de los laboratorios que generan agroquímicos, se hacen responsables del residuo que generan. Por eso estos centros de acopios transitorios son gestionados por la Asociación Campo Limpio, que es una asociación que está integrada por más de 300 laboratorios de agroquímicos. Ahí en estos centros de acopios transitorios hay uno acá en Perico, que funciona en la cooperativa de tabacaleros y que está muy bien gestionado. Se reciben los residuos de tipo A y los de tipo B, los que pueden ser recibir el triple lavado, compactados y triturados, y ser utilizados como materia prima para otros procesos productivos y entrar en el marco de la economía circular. Y después hay otros tipos de envases que son más pequeños, los sachets, los envases más chicos, que no pueden ser reutilizados y que van a disposición, en realidad van a un proceso de incineración en un operador en Salta. Estos CAT lo que hacen es acopiar este tipo de residuos. Teníamos uno acá en Perico, ahora inauguramos uno en la zona de Chalicán, que es para los productores de la zona de las Yungas, para mejorar la gestión de este tipo de residuos, que es un residuo especial, que era muy contaminante, que generó muchos impactos sanitarios,
y la verdad que estamos muy contentos de haber logrado desarrollar ese sistema y de gestionar ese tipo de residuos. Pero con el Ministerio desarrollamos además una diversidad de sistemas para otros tipos de residuos, ¿no? Estamos haciendo campañas para medicamentos vencidos, para envases, para aceites vegetales usados, para neumáticos fuera de uso, para los aparatos eléctricos y electrónicos, aparatos informáticos, es decir, hemos generado diversos sistemas para la gestión de muchas corrientes de residuos. Creo que esa ha sido una política muy acertada, muy importante, que todavía tiene que seguir consolidándose. Hemos hecho mucho, pero todavía hay desafíos por cumplir. Otra política importante es la de cambio climático, la que comentabas, ¿no? Ahí quiero hacerte una pregunta. Sí. Sé que periodísticamente uno sigue todo el trabajo que estás haciendo al frente del Ministerio, con todo tu equipo, digamos. Hay una pregunta que quiero hacerte como parte de la, digamos, de la sociedad jujeña. ¿Cómo haces o cómo hacen o estamos entendiendo en definitiva los jujeños y las jujeñas que tenemos, porque a mí me parece que tenemos que hacer un cambio cultural? No sé si ya lo hicimos, si esto ya sentís vos que estamos en proceso de entender la importancia, digamos, de no tirar la basura, de no armar microbasurales, de no tirar las cosas en cualquier lado, porque a todo este plan que se ve, que se trabaja mucho, la pregunta mía es si nosotros, como sociedad, estamos entendiendo de que tenemos que cuidar el medio ambiente y que tenemos que ser responsables del hogar, ¿no? No sé, esa es mi gran duda, si el cambio cultural ya lo hicimos, lo estamos haciendo o es más difícil. Mira, hay un gran cambio cultural en las nuevas generaciones. Bien. Los niños, los jóvenes, los adolescentes ya han comprendido la importancia que tiene el ambiente y están muy preparados y manejan mucha información sobre temas ambientales y con ellos son aliados estratégicos en la lucha contra el cambio climático, en el cambio cultural que necesita la sociedad. Realmente los niños, los jóvenes son muy propensos a todos estos cambios que estamos produciendo. Bien. A quienes les cuesta más es a las generaciones más grandes, ¿no? Que no están acostumbradas, que vienen con otro chip, con otro paradigma en la gestión de residuos. Para quienes antes los residuos eran nada más que la basura, claro, que había que sacar a la puerta y ahí se terminaba el problema. Claro. Creo que es una cuestión generacional, así como las cuestiones tecnológicas son también generacionales, digamos, las nuevas generaciones están más preparadas para los cambios tecnológicos. Lo mismo pasa con la cuestión ambiental. Las generaciones más jóvenes son mucho más conscientes de la importancia del ambiente, son mucho más permeables a los cambios culturales y en muchos casos son las que los están llevando adelante. Bien. Por eso digo, son aliados estratégicos, en particular en lo que son los desafíos más grandes en materia ambiental que vienen para los próximos años. El desafío más importante va a ser abordar la problemática de cambio climático, ¿no? El cambio climático ya está acá, tenemos las evidencias. Tremendo. Jujuy y Latinoamérica forman parte de una de las zonas más impactadas por el cambio climático. Los incrementos de temperatura van a ser importantes. Este invierno que estamos pasando es el más cálido de la historia. Y lo que va a ocurrir, de acuerdo a las proyecciones meteorológicas que tenemos, tanto las de la Tercera Comunicación Nacional como las de la Cátedra de Agroclimatología, dan cuenta que en un escenario en el largo plazo vamos a tener un incremento de temperatura en todas las ecorregiones de Jujuy. Y eso va a modificar los sistemas productivos, los sistemas de vida, va a modificar la calidad de vida de las personas, claro, por lo cual hay que desarrollar rápidamente políticas de adaptación para aminorar los impactos del cambio climático. También lo que va a suceder es que va a haber una reducción de las precipitaciones en toda la provincia. Eso implica un reto en términos de captación de agua y de garantizar un recurso estratégico como lo es el agua para la vida y para la producción.
pero bueno, los datos nos indican de que va a haber una reducción de las precipitaciones y un cambio en el modo en que se producen estas precipitaciones. Digamos, el patrón se va a modificar, va a haber precipitaciones muy intensas en muy poco tiempo, que es lo que estamos viviendo ya. Claro, sí, Digamos, sí. En los veranos vemos que llueve mucho en muy poco tiempo y eso provoca problemas de erosión de los suelos, provoca problemas de inundaciones. Porque la infraestructura no está preparada para eso, para y el ese suelo volumen. no está preparado para absorber ese volumen de agua que cae. Entonces, digo, eso es lo que viene y un gran desafío es la adaptación. Por eso hemos trabajado en nuestro plan de respuesta al cambio climático, se trabajan dos ejes grandes. Uno, lo que es mitigación, que es reducción de gases de efecto invernadero, y otro es la línea de adaptación. Hemos trabajado mucho en reducción de gases de efecto invernadero, digamos, el gobierno de la provincia con el liderazgo de Gerardo, todo lo que son los proyectos de energías renovables son proyectos que van en línea con la reducción de emisiones de gases porque se dejan de usar combustibles fósiles. El proyecto GIRSU es un proyecto que también tiene como objetivo la reducción de los gases de efecto invernadero, porque a la medida que se van eliminando los basurales a cielo abierto, se va eliminando una fuente de generación de gases. Después, digamos, hay una diversidad de proyectos, toda la conservación de la masa boscosa, la creación de áreas protegidas, porque bueno, los árboles absorben dióxido de carbono, son reservorios de carbono y evitan que ese carbono se emita a la atmósfera. De manera que hemos hecho muchas cosas en términos de mitigación, pero nuestro gran reto hoy es la adaptación. Y en ese sentido necesitamos una política nacional mucho más activa, ayudando a las jurisdicciones, transfiriendo conocimientos, transfiriendo capacidades, desarrollando innovación tecnológica para la adaptación. Y creo bueno, que Gerardo, como vicepresidente, con Horacio Rodríguez Larreta, van a garantizar una política en materia de cambio climático muy vigorosa, y lo digo con conocimiento de causa porque yo coordino la Comisión de Políticas Socioambientales de la Fundación ALEM. Hay 4 fundaciones de Juntos por el Cambio que venimos trabajando en la plataforma de gobierno de Juntos por el Cambio desde hace 2 años, o sea, hace mucho tiempo. En mi caso, como coordinadora de la Fundación ALEM en materia ambiental, me ha tocado trabajar en materia ambiental y hemos desarrollado una plataforma de gobierno en materia ambiental que incluye como uno de los ejes prioritarios la lucha contra el cambio climático. Bien. Por eso digo que un gobierno de Horacio y de Gerardo va a garantizar una política mucho más activa en materia de cambio climático para garantizar la adaptación, sobre todo de las regiones que más lo necesitan, como las nuestras, que dependen de economías regionales, que son economías primarias, digamos, una actividad primaria que depende del suelo. Nosotros, nuestra mayor producción es agrícola, frutícola, la caña, el tabaco, digamos, todas economías que dependen del suelo, que dependen del agua, y para eso tenemos que desarrollar tecnologías rápidamente para adaptar a las producciones a los cambios que se han producido. Vos sabés que cuando, y esto comparto una sensación con vos, en el primer mensaje de la apertura de la Asamblea Legislativa, cuando Alberto Fernández hacía poco tiempo que había asumido la presidencia y hablaba, ¿no?, de la defensa del cambio climático, de la lucha, de la electromovilidad, de cómo tenemos que ir hacia una Argentina, hacia las energías renovables. Dije, bueno, la pucha, qué buena noticia, porque nosotros estamos trabajando en esto, pero bueno. Hablaron mucho, pero no hicieron nada. Eso digo, esto Mira, duró, en materia a de mí energía, me duró menos que un pancho a la salida del colegio, digamos, porque hablaron no mucho hicieron nada. Y no hicieron prácticamente nada. Y hay datos concretos, digamos. Durante el gobierno de Mauricio Macri, las energías renovables crecieron al 16%. En el gobierno de Alberto Fernández no hubo ningún crecimiento de energías renovables. Abandonaron el proyecto de crecimiento de energías renovables que habíamos comenzado en el gobierno de Juntos por el Cambio. Por otra parte, en materia de residuos sólidos urbanos no hicieron prácticamente nada para ayudar a las provincias. No sé, en temas de
las discusiones federales ambientales realmente tienen una mirada muy centralista y desde Jujuy venimos peleando en, por ejemplo, que las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero que puedan producir proyectos de Jujuy, los beneficios sean para Jujuy. Bien. Digo, cuando sea para Jujuy, para los productores, por ejemplo, hay proyectos de reducción de emisiones en bosques, los beneficios tienen que ser para esos productores y tenemos que tener la posibilidad de hacerlo. Nación está discutiendo si es que las provincias van a tener o no el derecho de poder generar esos proyectos y quedarse con los beneficios, ¿no? Porque hay una mirada centralista de falta de respeto a las autonomías provinciales. Realmente, digamos, hicieron muy poco en materia de cambio climático, más que un discurso retórico, pero concretamente desde la política pública no hicieron nada para reducir las emisiones, para ayudar a las jurisdicciones a reducir las emisiones. No hicieron nada por modificar la ley de cambio climático que hemos pedido en reiteradas oportunidades de las provincias que se modifique para incorporar. Hay una ley de presupuestos mínimos, la 27.520, que es de cambio climático, que nunca incluyó un fondo de acción climática para las provincias. O sea, le establece obligaciones a las provincias, pero no le da recursos a las provincias para poder llevar adelante esos presupuestos mínimos. Lo venimos reclamando, no hemos logrado nunca que modifiquen esa ley. No hemos logrado que haya una ley de electromovilidad. De hecho, digamos, ellos tuvieron una iniciativa que pudieron haberla sancionado en el Congreso porque les tenían los números para poder hacerla y no la hicieron todavía. Nosotros tenemos, bueno, Jorge Risotti, el diputado nacional, ha presentado hace poco un proyecto sobre electromovilidad, Silvia Giacopos del Senado también, pero bueno, eso es algo que tenemos que avanzar rápidamente en la electromovilidad, como tenemos que avanzar en litio, porque sin litio, sin baterías de litio, no va a haber ni electromovilidad ni energías renovables. Digamos, realmente el litio es un mineral estratégico para la transición energética, y tenemos la suerte de que la provincia de Jujuy sea una de las que integra el triángulo del litio, y es una gran oportunidad, es una ventana de oportunidad hoy, porque es probable que en 10 años ya digamos, la demanda sea de otro tipo de mineral crítico. Claro. Vos sabés que y en esto yo siempre digo, creo que no me acuerdo si fue en una editorial de punto de vista televisivo, de radio, la verdad que no me acuerdo, pero yo ponía, digamos, como ejemplo los dos modelos de países que viven hoy en la misma Argentina, ¿no? A la tarde, en una tarde, Massa, Cristina y todas, digamos, estas autoridades nacionales presentando como un hecho de gobierno un simulador de un avión de Aerolíneas Argentinas, y 12 horas después, en la provincia de Jujuy, el gobernador firmando un convenio, un inicio de obra de un complejo industrial, más de 120 millones de dólares de una empresa china que va a invertir acá también, digamos, con el tema del litio. Digo, y siempre digo, estas son las dos Argentinas, ¿no? Cuando uno tiene un modelo en este caso de provincia, un norte hacia dónde va, este es un proyecto de país, y del otro lado, la verdad, con todo respeto, está todo bien, pero a mí me parece que inaugurar o mostrar un simulador de un avión de Aerolínea Argentina no cambia la vida, pero sí una inversión extranjera de 120 millones de dólares, donde van a trabajar 1000 jujeños y jujeñas, nada más que en el armado de ese complejo fabril. Digo, son las dos Argentinas, para mí claramente marca eso, ¿no? Claramente, y además Gerardo tiene, Gerardo, Horacio y Juntos por el Cambio, y en eso hemos trabajado en el proyecto de gobierno, tiene como un eje central el desarrollo sostenible, es decir, el cambio climático es una crisis realmente tremenda, pero también es una oportunidad para desarrollar sectores de la actividad productiva que están asociados a las soluciones al cambio climático, a la reducción de emisiones, a los temas de adaptación, y en esto Gerardo tiene una gran visión. Por eso desarrolló las energías renovables, por eso apostó al litio, por eso apuesta a la electromovilidad.
y todo el sector productivo asociado, digamos, a todo lo que tiene que ver con la adaptación al cambio climático es una agenda productiva muy importante para la Argentina y para el mundo. Es decir, que además podemos convertirnos, digamos, en exportadores de muchos productos que hoy el mundo demanda, porque el cambio climático nos afecta a nosotros y afecta al mundo entero. Y realmente tenemos muchas ventajas competitivas para poder insertarnos en el mundo de una manera que permita generar divisas que las necesita el país, generar ingresos y salir de esta situación de postración a la que el kirchnerismo llevó al país, ¿no? Realmente la situación en términos productivos es penosa, en términos económicos realmente es catastrófica, ¿no? Las buenas noticias, lo que presentan como buenas noticias realmente siento que es una catástrofe, porque yo esta mañana tenía que firmar 5 contratos y pude firmar nada más que 2 contratos que eran para la adquisición de equipamiento, se cayeron por el tema del impuesto país que anunciaron ayer. De manera que realmente es una catástrofe para las empresas que no están pudiendo vender porque, claro, cuando hacen la oferta no había una previsión de que iba a aparecer un impuesto de estas características. Cambian las reglas del juego. Absolutamente. ¿No? Generan una situación de inseguridad jurídica, financiera. Realmente nos han llevado a un modelo de país catastrófico en términos económicos, productivos, sociales, con una inflación galopante, con una devaluación terrible. Tenemos que salir de esta situación, ¿no? Como vos decías, ¿no? Los números, los indicadores sociales son tremendos en el sentido de que realmente han empobrecido a la población, han generado políticas sociales que han profundizado un modelo al que en el 2015 los argentinos le habían dicho basta, ¿no? Profundizaron un modelo clientelar que toma como rehenes a poblaciones muy vulnerables, ¿no? Afectando su libertad, sus libertades, su dignidad, sus derechos. Realmente el kirchnerismo ha fracasado como proyecto político y ha fracasado como modelo de gestión del Estado. Por eso creo que el 13 de agosto va a haber una respuesta frente a eso y naturalmente creo que en noviembre va a asestar el golpe definitivo a un proyecto fracasado. Tiene que haber un nuevo proyecto de país de la mano de Juntos por el Cambio, para eso estamos trabajando. Y ahora te hablo en mi calidad de candidata y como miembro de un proyecto político. Creo que lo mejor que le puede pasar a los jujeños es que Gerardo sea el vicepresidente de los argentinos, porque si gana Gerardo, gana Jujuy. Digo, Gerardo es un líder además con una visión federal, ¿no? Tanto Horacio como Gerardo tienen una gran capacidad de gestión. Vienen gestionando sus ciudades y sus provincias, sus jurisdicciones de manera muy exitosa, ambos. Y por otra parte, Gerardo tiene la visión de detectar qué es lo que necesita esta Argentina para salir de esta desigualdad. Aparte hay inequidades regionales históricas, ¿no? Y a Jujuy, la nación le adeuda una gran reparación histórica por todos sus aportes históricos y actuales. Así es. De manera que creo que para Jujuy va a ser una gran oportunidad de que Gerardo sea el próximo vicepresidente de los argentinos, porque va a ayudar a resolver muchos problemas y además va a llevar a la nación un modelo que es exitoso, que el mundo lo mira, que el mundo lo demanda. Eso te quería preguntar, me da la sensación que ya Jujuy, en muchos temas, sobre todo lo que es energía renovable, todo lo que tiene que ver con el trabajo en el cuidado del medio ambiente, de la lucha contra el cambio climático, me da la sensación, por eso te quería preguntar, que Jujuy ya no solamente es un modelo de referencia a nivel nacional, a nivel internacional hay un gran reconocimiento de la gestión del gobierno de Jujuy en todas estas materias que vos decías, más otras innovaciones que se hicieron como el tema de cannabis medicinal, los temas de minería, de minerales críticos. Realmente Jujuy está en la vidriera del mundo. Y no solo eso, sino que creo que Jujuy ha logrado recuperarse de una larga y negra década que fue la que precedió al 2015,
una época de mucha violencia política, de un Estado paralelo, de organizaciones sociales que se arrogaron el poder que no les dieron las urnas, y que bueno, generaron un desastre institucional y democrático en la provincia. Gerardo tuvo la capacidad de poder reconstruir la institucionalidad, de que funcionen los poderes del Estado, de garantizar que los procesos judiciales se pudieran llevar adelante con total independencia. Y digo, en Jujuy está, digamos, quienes han sido responsables de la corrupción durante muchos años hoy están presos. Milagro Sala está presa, ¿no? Y la Constitución nueva garantizó que no pueda ser indultada, ¿no? Y eso es algo que creo que es parte del intento de golpe institucional que el kirchnerismo intentó y va a seguir intentando en Jujuy, pero fracasaron y van a fracasar, porque creo que la gente ya empezó a darse cuenta qué es lo que está detrás de esto. Detrás de todo esto hay un gobierno nacional que no se resigna a perder las cuotas de poder que tiene. Saben que se van en diciembre. Algunos irán a la casa y otros irán con traje a rayas, seguramente a algún penal. Porque... Y me parece, no sé si vos coincidís, me parece que ese es el gran temor que genera en el kirchnerismo la figura de Gerardo Morales. Eso, por supuesto. Porque después, la verdad, Marinés, acá muchos hablaron, pero acá, digamos, con la denuncia, la justicia actúa independientemente, pero con la denuncia y la decisión política de poner, digamos, blanco sobre negro y terminar con la corrupción en Jujuy, la corrupción hoy está presa. Ese es el gran temor. Y la violencia, ¿no? Porque hicieron de la violencia política una dinámica atroz que generó una sociedad disciplinada, con miedo, con instituciones que no podían funcionar, con un fiscal que no se animaba a imputar, con jueces que no se animaban a llevar adelante procesos. Realmente ese modelo fracasó en 2015 y hoy el kirchnerismo lo está actualizando en la provincia de Jujuy, porque no le perdonan a Gerardo haber terminado con eso, y porque no se quieren ir, y porque la única manera que tienen de desprestigiar a Gerardo es desestabilizando a la provincia de Jujuy, y por eso movilizaron recursos, movilizaron fuerzas de choque, movilizaron sus militantes, movilizaron aparatos comunicacionales, desarrollaron una gran propaganda al mejor estilo de la Alemania nazi, con mentiras, una mentira tras de otra en relación con la reforma constitucional. Realmente tuvieron una inteligencia para el mal extraordinaria, porque realmente fueron construyendo falacia tras falacia, una tras de otra todos los días. No sé, ni Goebbels debe haber logrado tanta eficacia en este aparato de reproducción de mentiras, que digamos, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Desestabilizar al único líder provinciano como Gerardo, que puede llegar a la vicepresidencia y producir, junto con Horacio, grandes cambios en la Argentina, y terminar con el gobierno del kirchnerismo que llevó al país a esta catástrofe económica, social y de todo tipo que estamos viviendo hoy. ¿Me permitís hacer un pequeñísimo corte comercial? Sí, por supuesto. Y después quiero que ahondemos mucho más en el tema Jujuy, en tu candidatura al Parla Sur. ¿Por qué es? Digamos, ¿cómo te imaginas en el Parla? Me imagino, ¿no? Defendiendo todos los proyectos de medio ambiente, de cambio climático, sin ningún tipo de duda, porque creo que así como Jujuy hoy ya es una referencia a nivel nacional e internacional, me parece que tu figura, esto también te voy ya preguntando con anticipación, me parece que ya tu figura como ministra ya también es una referencia en estas políticas públicas que se han implementado desde Jujuy. ¿Te parece? Hacemos un pequeñísimo corte y continuamos con un punto de vista. Con todo gusto. Corte, dale. Bien, arrancamos la última parte del programa y bueno, preguntarte cómo ves la situación en profundidad. Estuvimos charlando, coincidimos con que acá hubo
gente extraña, manos extrañas, financiamiento del gobierno de la nación, el que todavía sigue estando. Yo le cuento a la gente que hace algunos minutos, cuando veníamos acá, recibimos un video. Se lo cuento porque como no tengo la manera hoy de chequear todavía, pero me mandaron una información, había una señorita, una señora, en uno de los cortes, donde le decían, no me filmé, no, pero contame, ¿por qué estás cortando? Dice, bueno, yo vengo a cortar uno de los cortes de la quebrada, le digo, ¿no? Dice, porque me pagan 5.000 pesos por día. Me pagan 5.000 pesos por día, entonces vengo a cortar la ruta. Y corto 20 días y me aseguro 100.000 pesos. Una locura. ¿Cuál es tu mirada como mujer jujeña, como funcionaria del gobierno? Sé que se ve que la espuma está bajando, hay algunas comunidades, por lo menos en el corte de Purmamarca, es la información que yo manejo, no sé qué información manejas vos, ya la comunidad, sobre todo la última que quedaba, que era la comunidad del Colorado, ya se retiraron del corte porque ellos habían resuelto en asamblea otra cosa. Bueno, pero ¿cuáles son las sensaciones? ¿Cómo la gente espera la palabra de sus funcionarios? Yo realmente estoy muy apenada con todo lo que ha pasado, porque creo que las comunidades indígenas, no todas, pero algunos dirigentes de las comunidades indígenas han sido vilmente engañados por el aparato del kirchnerismo y su mano de obra barata, que es la izquierda, ¿no? Hoy la izquierda es funcional al kirchnerismo, comparten el mismo desprecio por la democracia, por las instituciones y por la república, y creo que han operado de manera conjunta, ¿no? Equipos del kirchnerismo con equipos de la izquierda, tratando de mentirle a la gente en relación con la reforma constitucional, tratando de inducirlas a un proceso de odio y de venganza. El kirchnerismo es experto, ¿no? El kirchnerismo construyó la grieta, la famosa grieta en la Argentina. Hoy esa grieta es un abismo prácticamente, y creo que eso quisieron hacer con las comunidades indígenas. En algunos casos lo lograron, en otros casos no lo lograron. Digo, hay muchos pueblos y comunidades que no se dejaron atrapar por esta maquinaria de mentiras que construyó el kirchnerismo y la izquierda. Otros quedaron atrapados en ese relato falaz, mentiroso, ignominioso además. Y creo que lo que va a suceder es que con el tiempo se va a ir develando cuál es la verdad, ¿no? Qué es lo que realmente me apena por las comunidades, me apena por una constitución que realmente es la constitución, creo que más progresista y más moderna que tiene hoy la Argentina. Me consta porque he participado, yo no he sido constituyente, pero he sido convocada en mi calidad de ministra a 4 comisiones para hablar sobre ambiente, sobre cambio climático, sobre desarrollo sostenible, sobre el derecho al agua. Y he visto, digamos, yo vengo del campo de los derechos humanos, ¿no? Vengo del periodismo, pero bueno, siempre me he dedicado a los temas de derechos humanos. Y es una constitución que ha incorporado una diversidad de derechos para poblaciones, no sé, para los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, los adultos mayores, que mejoró el derecho al ambiente, que incorporó la sostenibilidad en el marco del régimen de agua. Realmente es una constitución que además deja un Estado moderno, porque modificó muchos institutos del Estado que ya habían quedado obsoletos. Realmente es una gran constitución. Por eso también me apena que hayamos pasado por esta situación de crisis. Pero bueno, detrás de todo esto está, como decía hace rato, la vocación del kirchnerismo por desestabilizar a la provincia para golpear la figura de Gerardo Morales, ¿no? Ese es el objetivo final, digamos, un régimen que está en descomposición, como es el kirchnerismo, intentando afectar a su principal contrincante o su principal adversario en la política.
el kirchnerismo, digo, es antidemocrático, porque uno en la política puede tener adversarios. Pero absolutamente. Pero hay reglas de juego, claro, que son las que marca el Estado de Derecho y las instituciones. Intentaron un golpe institucional cometiendo delitos, ¿no? Una diversidad de delitos. Digo, los cortes de ruta son delitos, pero además intentaron tomar edificios públicos, quemar edificios públicos, intentaron matar a algunos dirigentes políticos, y lo digo con conocimiento de causa, en el caso de la concejal de Humahuaca, Noelia Quispe, ¿no? Claro. Porque bueno, cuando hay 50 personas dispuestas a apedrearlas y a tirarles leños encendidos, eso no es una agresión, eso es un intento de homicidio. Así es, ¿no? Así es. Cientos de concejales, comisionados municipales amenazados, coaccionados a firmar instrumentos en contra de la Constitución, pero que además bajo no tienen situaciones ningún valor jurídico, que no tienen ningún valor nada, jurídico, nada. Pero realmente generando un aparato de terror a quienes se oponían a eso. El fascismo realmente, digamos, desarrollaron un nivel de fascismo del que realmente estoy asombrada, digo, apenada por la democracia, apenada porque veo que el kirchnerismo usó el discurso de los derechos humanos, pero que tienen una absoluta desafección por los derechos humanos. Son fascistas, son fascistas y antidemocráticos, ¿no? Sí. Y en eso con la izquierda comparten el mismo perfil. Digo, la izquierda que creció últimamente en la representación política, ¿no? Y en algún momento yo decía, bueno, qué interesante, porque la pluralidad política, la democracia se enriquece con la pluralidad política. Ahora, en el caso de la izquierda, utilizan las instituciones del Estado para destruirlas desde adentro. Y por eso no sé si es muy sano para la democracia que la izquierda trotskista, que no cree en el Estado, que al contrario busca destruir a lo que llaman el Estado burgués. Así es. No sé si es tan conveniente que tengan tanta representación política, porque realmente son una amenaza para la democracia, ¿no? A mí me parece que toda esta situación también ha puesto blanco sobre negro muchas de las actitudes, las situaciones, porque yo vuelvo a decir, hay algunos que se llenan la boca de democracia, sobre todo, por ejemplo, algunos candidatos a senador, a diputado nacional, de Unión por la Patria, Frente por de Todo, no sé la verdad cómo se llaman, el nombre no interesa, la esencia es exactamente la misma de siempre. Digo, se someten a un sistema democrático, se someten a la voluntad del voto popular, y cuando la gente no los vota, trata con la violencia, con 19 toneladas de piedra, con apretar concejales, dirigentes de la política, tratar de cambiar un destino, un resultado que no lo lograron en las urnas. Digo, por eso es que es tan importante, me parece, el 13 de agosto, es central. Es central. Y no sé si vos coincidís, sos una dirigente de Juntos por el Cambio, pero la percepción, el olfato político de muchos años me lleva a pensar a mí que si Rodríguez Larreta y Gerardo Morales ganan la interna a Patricia Bullrich, no digo que va a ser un camino de rosa ni nada por el estilo, pero me parece que ganando la interna, Rodríguez Larreta y Gerardo Morales se encaminan, creo que yo inexorablemente, a gobernar la Argentina en diciembre. Pasará octubre, casi seguramente va a haber una segunda vuelta, es lo que uno imagina, pero me parece que el 13 de agosto es central. Yo creo que, como vos decís, el 13 de agosto es estratégico y fundamental, ¿no? Es la elección definitoria, digo, rumbo a las generales. Y tengo la absoluta certeza de que en noviembre los argentinos van a rechazar al kirchnerismo como proyecto político. Tengo la absoluta certeza de que Juntos por el Cambio es la única alternativa, porque uno analiza la oferta electoral y qué es lo que tenemos. Digamos, tenemos por un lado una izquierda que se regocija en el conflicto y el caos y la violencia, que nunca ha sido capaz de elaborar una sola propuesta para sacar a la Argentina de la crisis, ni en la provincia, ni en el país. Hasta en lo publicitario, ¿viste, Marinés? Hasta en el spot publicitario ponen la violencia de Jujuy como un argumento
e invitativo para que la gente lo vote. Es una locura. Bueno, es que eso es la izquierda. Es la una izquierda locura. Es el conflicto y el caos por excelencia, digo, ¿no? Se regocijan en el caos, mientras más caos, para ellos es una fiesta, porque creen en eso, digamos, Claro, ¿no? No creen en la democracia, no creen, digamos, en la democracia representativa. Realmente no es una oferta electoral que me parece que los argentinos vayan a elegir. Tampoco creo que sea una alternativa electoral este engendro que se construyó con este partido que ofende el sentido de la libertad, que utiliza el nombre de la libertad para... realmente creo que un personaje demencial, no lo puedo ni mencionar, me parece realmente un personaje demencial, no solo retrógrado, antiderecho, está en contra del cambio climático, es un negacionista del cambio climático, una persona que está en contra de todos los avances en materia de derechos, sino que además... nada, tiene recetas como la dolarización de la economía, un liberalismo feroz que solo puede significar más pobreza para los argentinos, una oferta electoral que viene en baja, hemos visto en las últimas elecciones, sí, claro. 1 o 2% realmente no es una opción electoral. Creo realmente que la opción electoral más competitiva es Juntos por el Cambio, y dentro de Juntos por el Cambio, Rodríguez Larreta y Gerardo Morales. Por eso estamos trabajando fuertemente desde Juntos por el Cambio, desde la Unión Cívica Radical, para garantizar el triunfo en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Creo que va a ser tal vez la única paso donde realmente va a haber una competencia muy importante y muy definitoria, ¿no? Digo, Patricia seguramente después se sumará al equipo, pero creo que la fórmula más competitiva de las dos que están dentro de Juntos por el Cambio es Horacio y Gerardo, sin dudas, tienen una gran gestión ambos. Gerardo tiene una gran visión, es un líder de vanguardia en la Argentina, y creo que tiene todas las condiciones y todo el compromiso y la capacidad de trabajo. Para quienes no lo conocen mucho, Gerardo tiene una capacidad de trabajo extraordinaria. Nunca he visto trabajar tanto a nadie como Gerardo, y aparte la obstinación, ¿no? De ir sobre ese objetivo, ir sobre ¿no? eso, de alcanzar los objetivos, de alcanzar las metas que se propone y de enfrentar las situaciones complejas, ¿no? De enfrentar conflictos, porque los hemos tenido muchas situaciones de conflicto. Tiene un gran coraje, lo tuvo para enfrentar a la mafia del kirchnerismo violenta y corrupta que significaron las organizaciones que lideró el kirchnerismo, como por ejemplo la de Milagros Sala. Tiene un enorme coraje para afrontar las situaciones de conflicto. Creo que es el líder que necesita la Argentina para salir de esta situación en la que estamos. Tenemos que retomar la senda del desarrollo, del progreso, de la prosperidad, y hacerlo en el marco de una convivencia democrática. Gerardo demostró en Jujuy que puede gobernar en el marco de un frente pluralista como fue el Frente Cambia Jujuy, que si bien estuvo liderado por la Unión Cívica Radical, estuvo constituido por cerca de 30 partidos políticos. Lo mismo Juntos por el Cambio, en esa diversidad de partidos, donde está el GEN, la coalición cívica, está el PRO, el radicalismo, y una diversidad de partidos. Creo que eso enriquece mucho al proyecto político y le da garantía de gobernabilidad, ¿no? Así que, bueno, esperamos que... yo tengo la casi certeza de que nos encaminamos hacia un triunfo definitivo de Juntos por el Cambio y un cambio de rumbo del país a partir del 10 de diciembre, de la mano de Horacio y de Gerardo. ¿Y cómo te ves vos en el Parlasur? Bueno, la verdad que ¿Cómo te imaginás? La verdad que es un hermoso desafío. Digo, el Parlasur es el Parlamento del Mercosur, ¿no? La política de los próximos años es una política de bloques geopolíticos. Nosotros necesitamos como región fortalecer la integración regional, no solo porque bueno, tenemos una histórica tradición latinoamericanista, sino porque además, digo, el diálogo, la interlocución con el mundo va a pasar también por las capacidades de los bloques
de poder construir acuerdos internos y poder fortalecer su posición frente a otros bloques como la Unión Europea, el bloque asiático, Estados Unidos. Realmente el Mercosur todavía ha sido una herramienta extraordinaria, pero todavía necesita fortalecer su institucionalidad, ser mucho más eficaz en los desafíos que vienen. Los desafíos que vienen tienen esta característica de que necesitan de la integración regional. Cambio climático, digo, es uno de ellos. Tenemos muchos desafíos. El tema del comercio internacional, naturalmente. Ahora mismo el Parlasur está tratando el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea. Ese va a ser un acuerdo fundamental para los próximos años. Pero hay muchos temas que son comunes a la región que necesitamos enfrentarlos con mucha decisión. Frente a otros bloques, como por ejemplo, cambio climático, porque creo que por ahí va a pasar gran parte de la discusión internacional. Los países más desarrollados son los que tienen mayor responsabilidad en la generación del problema, son los que han emitido gases de efecto invernadero con sus procesos de industrialización temprana. Son los mayores responsables de eso y por lo tanto esa responsabilidad implica cumplir con el Acuerdo de París que establecía que iban a movilizar recursos para nuestras economías. No lo hicieron. Tenemos que dar una gran discusión porque necesitamos que paguen las consecuencias que han generado y que a ellos les ha significado un proceso de desarrollo temprano, ¿no? Y a nosotros nos ha significado, nosotros que somos los que menos responsabilidad tenemos, somos los que más sufrimos los impactos. Entonces, digamos, esa va a ser una gran discusión, el tema de los mercados de carbono. Va a ser una gran discusión también los temas que tienen que ver con la calidad de las democracias, los desafíos a los que América Latina se enfrenta en relación con los regímenes democráticos, ¿no? Hay muchos actores antisistémicos en América Latina que están operando en contra de las democracias. La gobernanza democrática en América Latina tiene muchos desafíos por delante que tiene que asumir y que tiene que resolver para fortalecer la democracia, porque no hay ningún otro régimen que yo al menos conozca que sea mejor que la democracia. Con sus deficiencias. Tenemos que salir de los esquemas populistas que han llevado al, no sé, esquemas como los de Venezuela, como, bueno, en particular Venezuela, Haití, digamos, esquemas que ponen en jaque a las democracias, ¿no? Y esa es una gran discusión en el Parlasur, ¿no? La cláusula democrática, de hecho, Venezuela está suspendido por esa cláusula, Bolivia tiene voz pero no tiene voto, y creo que esa es una gran discusión porque, digo, muchos agentes antisistémicos y después muchos agentes que interpelan a la democracia y la democracia tendrá que también adaptarse a esos desafíos y encontrar nuevos canales institucionales y nuevos métodos de gobernanza para gestionar los conflictos que hay. Digo, los temas de pueblos indígenas y de interculturalidad sin duda que desafían a la reconstrucción del Estado democrático, pero en el marco de, del Estado de Derecho, en el marco de los canales institucionales, los estados tienen la obligación de ir incorporando esa interculturalidad, como lo hicimos en la provincia de Jujuy. A pesar de todo lo que nos dice, creo que no hubo gobierno provincial que haya tenido mayor vocación de diálogo y de construir una institucionalizada destinada a pueblos indígenas. De hecho, convertimos a la Secretaría de Pueblos Indígenas en ministerio. No fue una de las áreas que fue rejerarquizada el año pasado, ¿no? El Ministerio de Derechos Humanos y de Pueblos Indígenas. Realmente Gerardo ha sido un líder que ha tenido una gran vocación de diálogo con las comunidades indígenas. Es el gobierno que más ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Queríamos hacerlo con la Constitución. Los constituyentes prácticamente se vieron compelidos a sacar el artículo que era mejor que el de la Constitución Nacional, que incorporaba no solo las disposiciones que están en la Constitución Nacional en relación con el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, sino que además incorporaba cuestiones que estaban en el convenio 169 de la OIT, como la consulta previa libre informada, el reconocimiento de la identidad cultural, de la herencia ancestral, de su espiritualidad. Realmente era un extraordinario artículo 50 que, bueno, finalmente frente a la tensión que se generó con las comunidades,
resolvieron bajarlo y dejar el antiguo texto para no generar mayor conflicto. Claro. Pero sin dudas que este gobierno ha sido de los gobiernos que ha tenido la mayor vocación y decisión de generar cambios para los pueblos indígenas. Gerardo mismo ha sido un líder cercano con la mayoría de las comunidades, ¿no? Y eso se lo reconocen porque... Y no solo con los derechos, sino también en mejorar la calidad de vida. Totalmente, ¿no? Mejorar la calidad de vida. Mejorar, eran comunidades que no tenían agua potable, que no tenían energía o un par de horas, establecimientos educativos donde se derrumbaban porque eran viejos, no tenían la posibilidad, los chicos tenían que salir de sus pueblos para ir a hacer una carrera secundaria o terciaria. Bueno, hay muchos derechos, porque esto también es un derecho, ¿no? Devolverle el derecho a cada una de las comunidades, de la salud, de la educación, bueno, yo digo, la historia, cuando se pueda ver con alguna perspectiva todo lo que hizo en estos 8 años este gobierno, creo que la historia va a reconocer los avances que se produjeron, que esta Constitución que se aprobó es un legado para construir una sociedad más moderna. Creo que desde mi punto de vista el legado más importante que podíamos dejarle a las nuevas generaciones es una Constitución como esta. Creo que en perspectiva la gente va a poder valorarlo y creo que se van a correr todos los velos sobre lo que se intentó armar y va a fracasar, porque la mentira finalmente fracasa. Y eso va a suceder, porque realmente hemos trabajado mucho, me incluyo porque soy parte del proyecto, hemos trabajado mucho para que Jujuy tenga un mejor futuro, mejores condiciones, las poblaciones jujeñas más derechos, para que hubiera mayor interculturalidad en los procesos de gestión del Estado. Yo como ministra de Ambiente he llevado adelante una diversidad de procesos de consulta a comunidades indígenas en varios proyectos, participamos de la Unión de Gestión Ambiental Minera, sabemos cómo se trabaja, así que creo que, bueno, con el tiempo la historia podrá reconocer finalmente lo que se hizo en 8 años, lo mucho que se hizo en 8 años, que no hizo el peronismo en más de 3 décadas que gobernó esta provincia y que lo único que hizo fue pagar sueldos. Digo, hicimos realmente una gran transformación en Jujuy y eso lo va a reconocer la historia. Y ya los jujeños lo reconocen. El 7 de mayo tomaron la decisión de darle continuidad a este proyecto. Gracias, Marinés. Muchas gracias. La verdad que ha sido un placer reencontrarnos después de hace muchos años. Cierto. Pero siempre siguiendo, digamos, esta tarea que estás haciendo maravillosamente. Te felicito a vos y a todo tu equipo. Muchas gracias. Tengo un equipo extraordinario. Sí, realmente somos un equipo de trabajo con todos los funcionarios del Ministerio. Estoy muy agradecida porque realmente hemos podido llevar adelante una gestión gracias al aporte de todos y cada uno de los funcionarios que forman parte de mi gabinete, de los trabajadores, profesionales, técnicos. Somos una comunidad de trabajo que ha sido efectiva en construir resultados. Digo, ningún resultado es posible por la visión de un líder, sino por el trabajo conjunto de un colectivo. Sin duda, gracias por venir. Muchas gracias. Y las puertas abiertas, ¿no? Bueno, termina el 13 de agosto, va a arrancar la campaña de octubre, así que esperamos tenerte alguna otra noche más para hablar de tu gestión, pero también de política. Con todo gusto. Muchas gracias, César. Gracias a vos. Nosotros le estamos poniendo el punto final al programa de hoy, como siempre agradeciéndole a toda la audiencia maravillosa del multimedio más importante de la provincia de Jujuy, Tecnovisión, Sociedad Anónima Canal 2. A todo el equipo de trabajo, los que están detrás de cámara, Graciela en la producción, Viviana, Orlando, el Diverto, el Pato ahí, siempre haciendo el aguante. A los chicos que te han acompañado, le cuento a la gente que hay una comitiva que viene toda carita de cansado, se ve que lo tenés de tempranito ahí de trabajar a los chicos, a las chicas, bueno. Gaby, Vero, Ariel y Lucas que me acompañaron toda la tarde, hoy estuvimos con un raíz de reuniones y actividades. Bueno, están en campaña, chicos, así que a la mañana a trabajar en el ministerio y después la campaña demanda. En la tarde. A las autoridades de la empresa también, gracias, ¿no? Gracias por permitirnos hacer con absoluta libertad punto de vista. Y nos encontramos el jueves, ¿te parece? A las 22 horas.
creo que ya está confirmada, viene la diputada nacional Natalia Sarapura, la voz de las comunidades aborígenes, que es la que falta, ¿no? Vamos cerrando el círculo y vamos contando y vamos sacando, ¿no?, el trigo de la paja de esta realidad que hoy está viviendo la provincia de Jujuy. Así que Natalia creo que está confirmada para el día jueves.